A esta hora de la mañana vamos a darle la cordial bienvenida a Carlos Proaño. Él es periodista de investigación y está de manera presencial. Se ha tomado la molestia de venir hasta Guayaquil. No la molestia, el gusto. El gusto. Para mí es un honor estar en Guayaquil. A ver, póngalo Aquí en pantalla. inicié mi carrera periodística en el año 1968 y para mí siempre es un honor estar en Guayaquil. Un honor, un gusto, y más en las y un honor instalaciones de Poder en Directo. Conocer personalmente a la doctora Mónica Luzárraga, que es una reserva intelectual y moral de la juventud ecuatoriana, que tomará la posta de la dirección política de este país que está a la deriva, que está cooptado por fuerzas perversas que tratan de destruir nuestra nación. Y aquí estoy a la orden de ustedes y me gustaría ver si empezamos y le ponen en imagen la gráfica que mandé del... A ver, déjeme pasarle a Jorge porque me había olvidado de pasársela. La gráfica. Me la enviaba a mí, no pasaba eso. Tantas cosas que uno tiene que estar pendiente por el trabajo que hace todos los días, ¿no? A veces el tiempo se nos va volando. Uno dice, no, sí tengo el tiempo. Cuando se da cuenta, se fue la hora, se fue el día y terminó todo, ¿no? A ver. Todavía no lo encuentro. Pero bueno, ya vamos a intentar. Aquí está, creo. Vamos a esperar con paciencia. Con paciencia. Jaimito, entregue la foto. Con paciencia. A ver, Jorge, ahí va. Jorgito nos reta. No se olviden de dar los likes, los que están conectados. Apóyele, colabórele. Póngale el like, que es importante para que este contenido llegue a más personas. El día de hoy tenemos un tema interesante. Espere que ya mismo empiece a desarrollarlo, Carlos, ¿ah? Usted se va a quedar como loco, porque ya conversé el tema que va a tratar el día de hoy. Tiene Carlos la primicia. El problema es Carlos que Proaño. El pueblo ecuatoriano, la clase política, la clase dirigencial e inclusive la academia tiene amnesia histórica. Por eso he traído aquí unos libritos de algo que voy a explicar más luego, que están aquí en los libros, está inclusive en la historia del Perú. Traje 2 obras de la historia del Perú. Bueno, ya le voy a hacer usted ha citado la palabra amnesia histórica y eso me trae al recuerdo un poco de que pese a que nosotros en la formación tenemos todo este bagaje de la historia del Ecuador y estas reseñas históricas cuando nos invitan a saber cuál presidente, qué hizo cada presidente. Sin embargo, yo aquí denuncié que en los actuales libros, en los actuales formatos que se entregan, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, hay una omisión de exponer o de comerse, literal, saltarse un episodio de la historia republicana. Y eso, y hasta cierto punto, quienes hoy en día están estudiando, salvo que sus padres o salvo que sus maestros, en un acto de valentía, les hablen con frontalidad o les digan o les llamen a reflexionar sobre el periodo de gobierno de Rafael Correa, es literal lo que se está haciendo es borrar la historia. Y esto yo lo pude, no es algo que me lo contaron, yo lo vi en los libros de mi hija en este caso, en donde se ha omitido incluso hasta la foto. Eso no ocurría ni en las láminas, por muy feo que era el presidente, por muy malo que era el presidente, en la lámina aparecía el presidente, la cara del presidente. Hoy no está pasando eso y eso es parte, a mí me dijeron un día, la historia es de quien la cuenta y quien está contando hoy la historia del Ecuador pretende que se borre la historia, pretende que se elimine la historia. Bien, ya tenemos la foto ahora sí. El terror implantado en el Ecuador desde el 2017. Marzo de 2017, cuando este grupito desató una ola de violencia en Quito, contando con grupos de jóvenes encapuchados con quienes amenazaron incendiar la capital de la República. Aquí está la foto. De izquierda a derecha, de pie, Talibán Páez. Póngale un poquito más la foto. Ahí está. El binomio en ese entonces de Guillermo Lasso. Exacto. Feriado bancario. Lazo. Una dama
el alcalde del sobreprecio del metro de Quito con la Odebrecht. Y Fausto Cobo, guardaespaldas y asesor militar de Guillermo Lasso y del Talibán Páez. En guerrilla urbana, sentado aparece a la izquierda César Monge. Este grupo es el que pactó luego con Lenín Moreno y con las bandas del crimen organizado, instrumentando así la psicosis del miedo como cortinas de humo para desinstitucionalizar el Ecuador y autovenderse a precio de gallina enferma, las hidroeléctricas y toda la industria petrolera. Este mismo grupo es el que sostiene a Noboa. Bien. Este tema yo lo he expuesto a lo largo de los últimos 15 años, porque no es nuevo. Lo que pasa que en el 2017 se institucionaliza prácticamente en el Ecuador, contando con la asesoría de un experto en guerra, del maestro de la Academia de Guerra, Fausto Cobo. Él pasa al servicio de Guillermo Lasso y de la extrema derecha y de este grupo que hoy se denominan libertarios, que no son otra cosa que los conservadores y neonazis nacionales aupados, que están agrupados en un esquema internacional. El tema que estamos viendo este momento, que ha conmocionado a todo el país, de estos 4 chicos de las Malvinas, no es otra cosa que un sistema que está institucionalizado y que ya en Colombia se denominó, y en varios países, de los falsos positivos. En Colombia hoy se ha descubierto que hay alrededor de 20.000 falsos positivos, 20.000 asesinatos durante los 2 gobiernos de Uribe y el gobierno de Duque, después de la firma de la paz. Lógicamente, el Ecuador no está exento de aquello. También lo hemos visto en Centroamérica, lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto en El Salvador. Bueno, lo estamos viendo en Oriente Medio. Estamos viendo en Siria, estamos viendo en todas partes, en Ucrania, en todos lados. Es una corriente mundial esto. Es una corriente mundial. Es una orden mundial. Una orden mundial que quienes dominan es un grupo financiero que se denomina BlackRock. Ellos son los que manejan el dinero del mundo, los que anteriormente se denominaban Illuminatis, el Tercer Ojo, una serie de agrupaciones obscuras. Hoy están agrupados en este grupo que se denomina BlackRock. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden? El dominio del mundo. ¿Por qué se instrumenta aquí en el Ecuador este sistema del terror? Para desinstitucionalizar el Estado y para apoderarse y entregar la República a fuerzas extrañas. Parte de esto tiene que ver con la geopolítica internacional. Hoy sabemos, pero claro, mucha gente no entiende o no quiere entender o no quiere ver que hay una potencia extranjera que se ha convertido en gendarme del mundo. Una vez que se rompió la bipolaridad mundial, que era la ex-URSS y los Estados Unidos, que mantenían, de alguna manera se mantenía el equilibrio, y el Papa que le subieron a los altares en 48 horas, Pablo VI, me parece que era, el que vino aquí a Guayaquil. Juan Pablo II, el que vino aquí a Guayaquil, estuvo aquí en Guayaquil. Sí. El sector de Samanes. Yo tengo una anécdota con Vistazo. Yo tengo una anécdota con Vistazo y con Patricia Estupiñán de esa edición que debió. Patricia Estupiñán, la que quiere 3 alcaldes en Quito. Esa misma. Y creo que también ya mismo pide 2 presidentes. y es la que está detrás de
de defenestrar a Aquiles Álvarez. Bueno. No, o sea, sí, pero también estuvo en Samanes. También estuvo en Samanes. Sí. El Papa de ese entonces juega un papel fundamental en la destrucción de la Unión Soviética, que lógicamente habían cometido errores políticos, ¿no? También tenían unos grupúsculos del poder dentro de lo que se denominaba el PQS, el Comité Central del Partido Comunista, donde tenían gente privilegiada. Entonces, eso les llevó a la debacle. No así China. China sí supo leer los errores del Partido Comunista, de esta doctrina. Y ellos lo que hicieron a través de Mao Zedong es eliminar a la sociedad podrida. Por eso les acusaban de violación a los derechos humanos, e inclusive los Estados Unidos intentó una revuelta dentro de China. No sé si usted tiene memoria, Moniquita, del asunto de Tiananmen, donde hubo una represión también brutal y murieron alrededor de 4,000 o 40,000 estudiantes. No se sabe la cifra exacta, pero fue una revuelta sangrienta. Entonces China supo superar el tema cerrando sus fronteras y creando una nueva sociedad. Lo que es ahora China no es una acción del destino porque le vino un viento. Se creó una nueva sociedad fundamentada en el conocimiento de la ciencia y tecnología. Y entonces, cuando se abren las puertas al mundo, China comienza a surgir porque tiene una sociedad capacitada para poder desarrollar ciencia y tecnología y para poder absorber toda la producción del mundo, que los Estados Unidos en su momento creyó que iban a ser sus vasallos, iban a ser los peones de sus fábricas. Y resulta que los chinos desarrollaron ciencia y tecnología, como en su momento lo hicieron los japoneses. Pero los japoneses siguen siendo subordinados de los norteamericanos, lo que no ha sucedido con China. Ellos no se han sometido a la subordinación del imperio norteamericano. Pero el Ecuador sí está presto para eso. Y acaban de entregar el territorio, este gobierno acaba de entregar el territorio nacional para que se paseen las tropas norteamericanas por todos los confines del Estado ecuatoriano. No es solamente Galápagos. Y sin autorización. Sin autorización. Yo denuncié esto hace más de casi 2 años. Lo denuncié por las redes sociales y recibí una furibunda amenaza de parte de Ivonne Baki. Me dijo, ya vas a ver el peso de mi poder. Eso me dijo Ivonne Baki por las redes sociales, porque supuestamente era mi amiga y lógicamente en el ejercicio del periodismo uno conoce a mucha gente y no es que quiere decir que son amigos nuestros. Conocidos nomás. Son conocidos. Yo le entrevisté cuando apareció aquí de candidata a la presidencia de la República y su eslogan de campaña era un yucazo, no sé si se acuerdan que... Vergonzoso. Vergonzoso para una mujer hacer así. Entonces, yo le critiqué a ella de haberse arrogado funciones al margen de la ley, haber firmado el reinicio de del compromiso con el CIADI. Primero, un embajador no tiene facultades para firmar acuerdos internacionales. Si acaso el único que puede firmar acuerdos internacionales es el presidente de la República. Y si acaso el canciller, pero por expresa delegación del presidente de la República, tiene que haber un decreto ejecutivo que sea debidamente publicado en el registro oficial, debidamente legalizado. Y de ahí, ese acuerdo debe ser aprobado o rechazado por la Asamblea Nacional, por el Poder Legislativo. Eso no se ha hecho. Eso viene estando vigente desde
desde el gobierno de Lenín Moreno. Carlos, empecemos desde lo que justamente estábamos hablando al inicio. Bueno, 2017. Bueno, ¿cómo se implantó todo este proceso para destruir el tema de seguridad del Estado? ¿Y quién fue el que lideró todo esto? El que lidera todo esto es Guillermo Lasso, quien pacta con Moreno. Entonces, y Moreno acepta, y también Lasso lo dice públicamente, que el plan de gobierno de Guillermo Lasso ha sido cooptado por Lenín Moreno. Se inicia la brutal persecución con palos de ciego a Rafael Correa y a varios miembros de la Revolución Ciudadana. Que yo vuelvo a repetir, y me vas a perdonar, Jaime, y me va a perdonar, doctora. Yo no soy partidario de la Revolución Ciudadana. Yo soy un ecuatoriano nacionalista, que he defendido los intereses de mi país en contra de izquierda, de los de la izquierda, de los de la derecha, de los del centro, y asimismo he resaltado las cosas positivas que han hecho en los diferentes gobiernos. Y sin lugar a dudas, los mayores agravios recibidos en contra del pueblo ecuatoriano vienen de la extrema derecha. Rafael Correa ha hecho el gobierno más positivo de los últimos 40 años, diría yo, 40, 50 años, porque tampoco yo dejo de desconocer, al margen de lo que otros dicen, han denostado la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara. Si bien es cierto, estuvo al margen del orden constitucional, pero creo que fue el gobierno más positivo que ha tenido el Ecuador durante los últimos tiempos. Ahí nació el plan, el plan de electrificación, el plan maestro de electrificación del Ecuador. Yo lo venía señalando desde hace como 3 meses. Y casualmente hace unos 15 días le escuché al ingeniero Calahorrano decir: yo ingresé al INESEL en 1975. Claro, desde ahí lo conozco yo, porque ya ejercí el periodismo y varias veces fui invitado por Rodríguez Lara, no porque era partidario de una dictadura. Yo siempre luché en contra de las dictaduras, y es más, luché aquí en Guayaquil, en la casona universitaria, en el año 1968, cuando yo me iniciaba como linotipista aquí en Guayaquil, y junto a Coquín Alvarado. Y así no les guste a algunos, yo estuve junto a Coquín Alvarado, que en ese momento de la vida era un idealista, que después haya defeccionado ya es otra cosa. Yo lo conocí como idealista, pero se luchaba y ahora no. Entonces, claro, aquí hay 2 factores que es necesario puntualizar. El uno, la geopolítica internacional. Esta institucionalización del terror aquí en el Ecuador tiene el fin per se de que las Islas Galápagos y el territorio ecuatoriano sean una especie de base militar donde estratégicamente los Estados Unidos va a controlar el Canal de Panamá y todas las rutas del Pacífico. ¿Por qué? Proyección hacia China también. Precisamente es para destruir, para torpedear el comercio internacional de lo que produce China. Entonces, si no pasa por el Canal de Panamá los productos que vienen de la China hacia Europa, bueno, ahí hay un problema de rutas. Y de otro lado, es sorprendente que el gobierno del Perú, que estando sostenido por las Fuerzas Armadas, que es un gobierno dictatorial, que está siendo sostenido por las Fuerzas Armadas,
ellos han pactado con los chinos y los chinos tienen el puerto más grande del Pacífico Sur Oriental, el puerto de Chancay, que de paso les digo, ya hay voces que quieren direccionar, inclusive hay una comisión que está operando y que ya a un amigo mío conocido mío de la provincia del Tungurahua, le ofrecieron un cargo en una empresa que pretende manejar todo el comercio exterior del Ecuador, exportaciones e importaciones a través del puerto de Chancay. Y entonces, ¿qué función cumple la concesión dada a la señora Isabelita Noboa de Pontón, el puerto de Pozorja? Ese es un puerto privado de la familia Noboa, en eso se ha convertido. Y además el puerto de Guayaquil, lo que en un momento se llamó Puerto Nuevo, que era totalmente manejado por el Estado. Hay dentro del puerto de Guayaquil alrededor de 10 o 12 puertos privados. El puerto mayor con Tecón y luego todos los puertos privados. Un montón de puertos privados. Donde no hay control además. Donde no existe control de ninguna clase. Cuando el Estado manejaba Puerto Nuevo, eso era un botín político de los velasquistas. Siempre habían inclusive asesinatos. Aquí en Guayaquil había enfrentamientos. Siempre se ha dado eso, ¿no? Claro. Donde hay un puerto hay violencia. El mayor botín político del Ecuador por muchos años fue el puerto de Guayaquil. Sí. Entonces, estimado Patricio, Carlos. Estimado Carlitos, este mensaje o esta narrativa que se viene alimentando desde los amotinamientos, porque cuando María Paula Romo estaba al frente del Ministerio del Interior y se da este primer gran acontecimiento dentro de los centros carcelarios, donde se pierde el control y donde se comienza a liderar y comandar el crimen organizado desde las cárceles, se impuso esta narrativa de la presencia de las Fuerzas Armadas. Pero luego este año, mire usted, este año el presidente Noboa en la ex base de Manta sale con el traje militar y dice que la salida de la base de Manta fue el detonante del crimen organizado, cuando las estadísticas dicen lo contrario. ¿Okay? Pero luego nos vuelve a imponer este mensaje que ya no es la extradición, ya no es las Fuerzas Armadas en las calles. Ahora lo que nos hace falta como Estado ecuatoriano es que las bases militares regresen a operar y que con esto salven al Ecuador de la criminalidad en la que nos encontramos. Y sin decirnos qué base, pues uno entiende que es una base militar de los Estados Unidos. Y Andrés Arauz, en una de sus intervenciones decía, en realidad el fin es la geopolítica, es el control. Entonces, correcto, porque totalmente. Mañana venimos a decir, bueno, si viene una base, entonces que venga una base china, o que venga una base japonesa, o que venga una base rusa. No, pero lo que se quiere es poner una base de los Estados Unidos. Y lo llaman loco y lo llaman lelo, usted ya sabe, ¿no? Pero hasta qué punto esa narrativa de ya no nos podemos cuidar nosotros solos, nos tiene que venir a cuidar otro, es ese mensaje de terror, de seguir alimentando en la ciudadanía que ningún esfuerzo es suficiente, que tienen que haber más militares en las calles, que tiene que venir necesariamente una base extranjera. Eso hasta cierto punto a los ciudadanos, los que viven día a día lo que está pasando, los pone en una situación de ansiedad porque les venden esta narrativa de que eso es lo que tenemos que hacer, sin mediar en las consecuencias que esa decisión gubernamental puede traer para el país en un contexto de guerra internacional, en un contexto donde se están peleando el control geopolítico del mundo. El momento que se desate una guerra entre los Estados Unidos, los aliados asiáticos de los Estados Unidos en contra de China, el blanco directo será la base norteamericana en el Pacífico Sur, que se llama Ecuador, concretamente Islas Galápagos. Es más, esto sí es que
también debemos hacer análisis del devenir histórico internacional. Lo que está pasando con Galápagos es más o menos lo que pasó con Hawái. Hawái fue dado a préstamo también para que pasen los barquitos de guerra que estén ahí, unas bases con el fin específico de defender la democracia occidental en contra de los arbitrarios y dictadores nazis que se habían aliado con los japoneses, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Hawái? Es Estado de los Estados Unidos. Ahora es Estado de los Estados Unidos, porque le hicieron un plebiscito. Y claro, a la gente, a los nativos de Hawái, como a los galapagueños, les van a hacer lo mismo a futuro. Quieren la visa norteamericana, quieren ser ciudadanos norteamericanos. Pero, oh sorpresa, ni Hawái ni Puerto Rico tienen derecho a voto, no son ciudadanos plenos, no son parte del Estado, son colonias, son sociedades sometidas a los designios de un imperio. Son lo que desde la izquierda se conoce como el patio trasero del imperialismo. Exactamente. Pero, entonces, a eso nos está conduciendo este señor Noboa. Que es estadounidense, además. Que él es estadounidense y aquí mismo le escuché decir a Omar Malú, el niño probeta. Si usted es una académica, Jaime también lo es, si ustedes leen a Aldous Huxley, Un mundo perfecto, ahí ya está delineado. Eso fue publicado en 1926 por ahí. Y ahí está delineado la fabricación de seres humanos en laboratorio. Los alfa, los beta y los epsilones. Los alfa son los de nivel superior, los beta de nivel medio y los epsilones los peones de la sociedad. Más o menos en eso nos quieren convertir a la humanidad. Estos grupos de poder hegemónico mundial. Y al Ecuador le han cogido como cabeza de turco para ser un centro de operaciones de esos intereses de la dominación mundial a través de la eliminación de una guerra con China. Si algún momento se llega a suscitar una conflagración mundial, el Ecuador va a sufrir consecuencias graves. Y esa es la razón de mi presencia aquí. Yo, como usted podrá, la sociedad, gran parte me conoce, yo soy ya un ciudadano que estoy viviendo los descuentos del tiempo. No tengo 75 años. Más de 50 años le he dedicado al periodismo, más de 54 años, más o menos 55 años le he dedicado al periodismo, desde la función de linotipista, que fue mi primera profesión, y aquí en la hermosa ciudad de Guayaquil. Y han existido otros episodios de la historia ecuatoriana en donde hayamos estado tan cerca de lo que se avecina, parece, con el gobierno de Daniel Noboa, y que haya ya ocurrido antes, con respecto a este entreguismo, a este servilismo, a esta falta de amor a la soberanía del Bueno, Estado. ya lo vivimos en la década, en 1940, 41. Tan fuerte como ahora. Claro, cuando hay el entreguismo de Carlos Arroyo del Río a los nazis. Yo tengo un documento gráfico también en mis archivos donde hay un plenipotenciario de Hitler aquí en el Ecuador que vino a hacer el pacto con Carlos Arroyo del Río. Y eso determinó la invasión del Perú en 1941, ordenada por los Estados Unidos.
Y tal es así que luego se convierten los mismos Estados Unidos en garantes. También le ponen de garante a Brasil, a Chile, parece. Bueno, ¿y quiénes son los garantes del lícito protocolo de Río de Janeiro que después se legalizó, a pesar de que, como lo decía hace un momento el coronel que intervino, a pesar de la gloriosa intervención de nuestra Fuerza Aérea? Porque quienes ganaron la guerra fue la Fuerza Aérea, no fue la Fuerza Terrestre. Bueno, la Fuerza Aérea fueron los que ganaron la guerra y derribaron a los aviones Sukhoi de los peruanos. Entonces, ya tuvimos una situación de entreguismo, no sé si igual o inferior a la de hoy. El Ecuador fue entregado a los nazis. Tal es así que aquí en Santa Elena hubo una base militar, una base de avanzada nazi. Y la Casa Tagua de Puerto López, que donde se fabricaban los botones de tagua para los uniformes de lujo que usaban los nazis, el ejército alemán, se hacía en la provincia de Manabí. Y hay varios descendientes de los oficiales nazis que estuvieron haciendo operaciones aquí en el Ecuador y en la península de Santa Elena. Uno de ellos es Pedro Schumacher, que es amigo mío, ya está muy anciano, está un poco senil, digamos, ya no tiene mucha memoria, pero está vivo todavía en Manta. Él es hijo de Pedro Schumacher, en una parienta de los dueños del diario El Mercurio de Manta. Yo lo conozco, he hablado muchas veces con él. En todo caso, esto no es nuevo, pero hoy existe un peligro real y esto ha sido instrumentado por un genio militar de la guerra sucia. Y es el asesor de Guillermo Lasso, quien debería ser investigado a profundidad, porque además yo conozco a otros militares. Uno de ellos fue compañero mío desde el Jardín de Infantes, que llegó a ser el edecán de Rodrigo Borja, que es Milton Molina. Él fue jefe de Cobo. ¿Cómo se encargaba de qué? ¿De organizar qué? Él es el que organiza todo el sistema del caos en las cárceles. Pues. O sea, él organizó a las bandas. Él organiza las bandas. Él organiza las bandas. ¿Ah? En las cárceles y en el exterior también, afuera. Lógicamente, pues por eso es que... Esto es gravísimo. Esto es muy grave, esto es conocido, lo que pasa que... ¿Y hay pruebas de esto, Carlos? Bueno, las pruebas están ahí a la luz pública. Claro, él fue director del SNAI. Él fue director del SNAI. De la inteligencia. Fue del sistema de inteligencia del país. Pero eso lo hizo con Guillermo Lasso. Pero desde el gobierno de Moreno ya venía trabajando de manera indirecta, ¿o qué? Él comienza a actuar desde el gobierno de Moreno, cuando Moreno pacta con Lasso. Él es el asesor militar de este caos. De todo lo que se ve. De todo lo que se genera a partir de que asume el poder Moreno. Lenin Moreno, casi digo. Él trabajó de manera externa. Claro. Empezó a organizar tal vez todo lo que vemos ahora. Él organizó todo el sistema. Pero fue director del centro del CIES también. Sí, es. Sí, pero es que seguramente trabajaron después, desde ahí. Pero la operadora, la que instrumentó el sistema en el comienzo, es Paula Romo. María Paula Romo, con los generales de la policía. Entonces, esto es un sistema que ya está instrumentado en el país. Tal es así que, miren, el tema de los chicos de las Malvinas, si nos podemos hacer un análisis
retrospectivo de lo que aconteció con esta chica Bernal. María Belén Bernal, la abogada. María Belén Bernal. El desaparecimiento del cuerpo, como que había salido de la escuela de policía, había salido del recinto policial, no fue otra cosa que el tratar de ocultar. La puesta en escena. La puesta en escena para ocultar de por vida el destino. La desaparición del cadáver. Y la muerte. Y la muerte. Es lo mismo que han hecho con estos chicos. Y lo que hicieron con Aidita Ati también. ¿Ya? Con la subteniente que también falleció y que se manejó esta narrativa de no somos nosotros, ella se embriagó. Y entonces, ¿qué está pasando dentro de los cuarteles? La del Coca. Exacto. Bueno, lo que está pasando dentro de los cuarteles, yo ya lo dije aquí, así mismo, creo que fue en la primera o segunda entrevista que tú me hiciste, sí. Jaime. Eso ya tiene más de unos 3 meses, casi 4 meses cuando dije esto. En esos días yo fui invitado por unos amigos a una cena en la ciudad de Baños. Y conocí a un joven militar, mayor, tiene el grado de mayor, pero él es militar del área educativa, está en la academia de los centros educativos militares. Nos pusimos a conversar y yo le pregunté, le dije, ¿cómo así hay esta petición de salida de 6,000 efectivos de las Fuerzas Armadas que quieren salir? Y me dijo, yo soy uno de ellos. ¿Quieren salirse de las fuerzas? Sí. Digo, ¿y por qué? Entiendo que, según me ha contado su padre, que es mi amigo, pues fue en la casa del padre de este militar, que usted tiene un alto sentido de patriotismo y así creo que debe de ser quienes optan por la carrera militar, porque yo he tenido compañeros de mi generación que también optaron por la carrera militar, pero han salido honrosamente de la carrera porque se han dedicado a fortalecer la defensa de la patria. Entonces me dice, doctor, estoy hastiado de ver tanta barbaridad y prácticamente se le fueron las lágrimas a este oficial al narrar que hay un desbarajuste total dentro de las Fuerzas Armadas. No hay ordenamiento, no hay liderazgo, no hay jerarquía que valga. Y estamos obligados a cumplir órdenes de los mandos superiores. Así estén en contra de la ley, de la dignidad, de la honestidad. Y para eso yo no entré a las Fuerzas Armadas. Pero ya nos han dictado un decreto que estamos prohibidos. De pedir la baja. De pedir la baja. ¿Es verdad? ¿Es correcto? Eso lo dije yo hace unos 4 meses porque yo estuve en la casa. Yo estuve con ellos. Se les prohibió, oficial. Cuando fue la declaratoria del conflicto interno armado, se les prohibió solicitar la baja. No pueden pedir la baja. Entonces, ¿por qué prohibieron? Porque como hay declaratoria de conflicto interno armado, la solicitud de baja vendría a representar deserción en guerra. No estamos en guerra, entonces... ¿Cómo han engañado a la gente? ¿No? Y no, porque además en estos procesos, y discúlpeme Carlos que lo interrumpa, en estos procesos súper alineados quienes ejercen los cargos jurídicos, por ejemplo, amenazando, coercionando a quienes de alguna u otra manera intentaban defender sus derechos. Y se crearon todas unas políticas de castigo, de no dejarlos salir, de amenazarlos, de represión interna, que es discutible porque finalmente ellos terminan diciendo somos tus superiores. Tienes que obedecer y tienes que obedecer. Y finalmente, lo que usted señala es correcto.
si yo entro a servir a mi país, y esa es la convicción patriótica del servidor que usa un uniforme militar o que usa un uniforme policial, el respeto irrestricto a los derechos humanos y al servicio de la sociedad y el del país. Y si yo llego y las órdenes de un general son atentar contra mi país, son atentar contra la democracia, son atentar contra el orden constituido, yo no puedo ser parte de eso, pues. Ahora, mire, Mónica, disculpe que le diga Mónica. Por eso, venga nomás. Es asombroso ver cómo un comandante general de las Fuerzas Armadas, que lo estaba señalando hace un momento el teniente coronel de la Fuerza Aérea. Coronel Marchán. Marchán, Roberto. Coronel Marchán. ¿Cómo puede ser de que se haga de la vista gorda que el presidente de la República coja la Constitución como papel higiénico y le comience a ventear a todo mundo para burlarse de la segunda mandataria? A mí no me gusta la política esgrimida por ella. Es una política atrabiliaria, por decirlo. Pero fue electa con él. Pero fue electa por el pueblo ecuatoriano. Y él y es decisión del pueblo ecuatoriano. Si se equivocó, tiene que respetarse el orden constituido. Pero también hay amnesia histórica. Lo mismo aconteció con Carlos Julio Arosemena en el año 1961, que igual yo ya lo narré en una de las entrevistas anteriores. Y Fran Vargas Pasos, que era un teniente aviador, fue el que culminó, y dio la casualidad que yo estaba en Quito en esos días. Yo tenía 11 años de edad. Fue en noviembre de 1961. Yo no me olvido de eso, porque la casa de un tío mío, una casa de esas casas señoriales antiguas, un hermano de mi abuela, Isaac Cobo, estaba cerca del teatro de operaciones, digamos, equidistante tanto al Palacio de Gobierno como al Ministerio de Defensa, que está en la Recoleta, está más o menos equidistante. Y la casa de mi tío tenía una vista panorámica del asunto. Fran Vargas Pasos obligó al ejército, porque el ejército ya puso un títere de presidente de la República. ¿Por qué razón? Porque Carlos Julio Arosemena se sublevó en contra de las decisiones antidemocráticas y en contra del pueblo ecuatoriano, porque lo primero que hacía Velasco Ibarra, asumía el poder y repartía el poder a las oligarquías. En ese entonces era conocido como el reparto del queso. Entonces, en este libro están todos los velasquistas que actuaban en el reparto del queso. Aquí está Salendivo, aquí está, bueno, aquí hay como unos 15 guayaquileños, quiteños y cuencanos que eran parte del reparto del queso del velasquismo. Entonces, y además, el delito de Carlos Julio fue aceptar una invitación de Rusia, de la ex-URSS. Unión Soviética. Me parece que estaba de presidente, de jefe del partido Nikita Khrushchev. Entonces le invitaron a Moscú a Carlos Julio. Y Carlos Julio se fue a Moscú. Y cuando regresa, Velasco Ibarra se baja del avión y Velasco Ibarra ya había ordenado que los militares le cojan preso y le lleven al penal García Moreno, por haber seguido sin autorización del presidente de la República, donde los comunistas. Entonces le metieron al penal. En ese entonces, además del vicepresidente, era presidente del Parlamento. Uh-huh. El vicepresidente, Carlos Julio, digamos, por mandato constitucional,
el vicepresidente de la República ejercía la presidencia del Poder Legislativo. Del Congreso. Del Congreso en ese entonces. Entonces, también fueron presos algunos legisladores, algunos diputados, al penal García Moreno. Y ahí es cuando se da el sobrevuelo después de la cárcel regresó a la presidencia, ¿no? Es que ahí viene el sobrevuelo del Fran Vargas con 2 aviones más, unos aviones Canberra, que estaban armados y equipados, y les amenaza por radio. Eso transmitió me parece que la emisora Gran Colombia. Recuerdo, de Quito. De Quito. Transmitía en vivo y en directo las órdenes que daba desde el avión el Vargas Pasos. Está vivo Fran Vargas, vayan y entrevisten a Fran Vargas. Él fue actor y exigió que el legítimo, ya lo habían defenestrado los militares del ejército, le habían defenestrado a Velasco Ibarra y lo fueron a votar en Panamá, porque siempre lo votaban en Panamá a Velasco Ibarra. Entonces, y pusieron un títere de un gallego, me parece. La verdad que si nos ponemos a analizar la historia del Ecuador... Es que la historia del Ecuador tenemos para reírnos, ¿no? Es mentirosa. Y para concluir, para eso he traído estos libritos, porque les voy a explicar un tema de... Yo no sé si ya terminamos el tema de la seguridad y todo, porque ya estamos casi que llegando a la recta final. Ya. Bueno, lo del tema de la seguridad, solamente algo más que me ratifique, estimado Carlos. O sea, todo lo que estamos viviendo en este momento ha sido planificado. O sea, el tema de inseguridad, las cárceles, las matanzas que se dieron, creo que llegan a cerca de 700 personas que fueron masacradas dentro de las cárceles por las mismas autoridades del gobierno. Son como 1000 personas. Comandados por... El comandante en jefe. El comandante en jefe. Pero el brazo ejecutor de... Primero fue la María Paula Romo. Ya. Pero el estratega... La mente maquiavélica. La mente maquiavélica, Fausto Cobo. Él es el asesor militar. No nos vayamos muy lejos. La toma de TC, televisión, claro. Fue el estallido de terror para imponernos el decreto. Fue un sainete, pues. Pero con eso, claro. La ciudadanía dijo, sí, salgan, sálvennos. Es que esa es la psicosis del terror. Claro. Esa es la psicosis del terror. Lo que se ha creado es una psicosis del terror a partir del año 2017. Está instrumentalizado aquí en el Ecuador. Y hay mentes tan perversas. Y hay mentes... Es la gente que dice, yo prefiero que me quiten todo, prefiero nunca más salir antes que me maten en la calle. Cuando el Estado tiene que garantizar que tú puedas transitar libremente. Bueno, y yo estoy... Renuncia a los derechos, haz todo, pero no. Yo estoy aquí en Guayaquil con ustedes, porque como le dije a Jaime, no quiero morirme llevándome quizá una omisión terrible en mi conciencia y no hacerle conocer al pueblo ecuatoriano lo que realmente está viviendo. Ahora, esto además, con esto hay que concluir porque esto es importante. No nos olvidemos que desde el primer día de Lenin Moreno se satanizó a la Coca Codo Sinclair, que tenía 7,000 fisuras, que ya se iba a desmoronar, que se iba a reventar, que se iba a caer. ¿Por qué? Porque el mejor negocio, la mejor obra que ha construido gobierno alguno es Coca Codo Sinclair, a pesar de que tiene algunas fallas, pero no son fallas estructurales, sino son, quizá por la premura, no actualizaron los estudios de precipitación pluviométrica, o sea, de las lluvias, que los estudios hace 1974, 75, hace 50 años. Más de 50 años exactamente, nos determinaban, tengo yo inclusive aquí, y te lo voy a pasar, tengo un estudio científico, académico, de la precipitación pluviométrica. Esto es hecho para una tesis de la Escuela Politécnica Nacional, lo tengo aquí, yo los voy a pasar. La precipitación pluviométrica de hace 50 años
determinaba entre 400 y 480 metros cúbicos por segundo del caudal de agua del río Coca. Que el río Coca se conforma con el Salado y el río Quijos. En aquel entonces, inclusive, había un dicho o un decir popular que si en la costa ecuatoriana tenemos invierno y verano, en la sierra no hay una determinación, cualquier rato llueve, pero en el oriente ecuatoriano tenemos invierno y diluvio. Pero eso ya no existe. ¿Por qué razón? Porque se talaron los bosques. Se deforestó. Se deforestó el cambio climático. Toda la cuenca del río Salado y del río Quijos, que está en las inmediaciones de dos volcanes, del volcán Cayambe y del volcán Reventador. Y en todos lados se ha deforestado. Y además, la incidencia del cambio climático global. Entonces eso ha determinado que el cauce del río Coca está entre los 140 y 280 metros cúbicos por segundo. No es suficiente. Entonces ahora, solución existe, no es que no existe. La ingeniería china ha desarrollado cosas monumentales. Ellos hicieron una presa que se llama de las Tres Gargantas. Es simple, hacer unos reservorios de agua en la cuenca del río Salado y en la cuenca del río Quijos, para poder alimentar el cauce del río Coca. Para poder tener agua de reserva y alimentar el cauce del río Coca, y así puedan funcionar las 8 turbinas durante todo el año. Y eso no costaría más de unos $500 millones, hacer un par de represas. Porque yo tengo los costos de las represas. Yo hice varias publicaciones, inclusive hasta una revista hice del sistema hídrico de Manaví, está la de la represa de la Esperanza y la última represa que dejó construida Rafael Correa en el Río Grande. Esa tiene 140 millones de metros cúbicos de reserva de agua. La del Río Grande, que está en Chone, en el sistema hídrico Chone. Y la represa de la Esperanza tiene 400 millones de metros cúbicos. Y usted que va a ir yo estoy seguro que va a ir a la legislatura, doctora, debe hacerse una ley. Ya me la está promocionando usted a Mónica. Es que es una profesional joven y brillante, y eso es lo que necesita el Ecuador. Así es. Entonces, igual miren, yo creo que el señor Correa ya no debe volver a optar nada por el poder aquí, ya pasó su época. Pero también hizo mucho por el país. Yo no estoy diciendo eso. Eso no está en discusión, yo sé. Ya se le acabó su cuarto de hora. Deje que las nuevas generaciones se renoven. Y eso también quería decirlo. Que las nuevas generaciones tomen el mando de la revolución ciudadana. Básicamente el liderazgo es eso. Y doctora, que depuren, porque también hay enquistados ahí de la extrema derecha, que también le hicieron daño a la revolución ciudadana, cometieron anomalías, pero claro, no estamos para eso. Yo confío igual en el liderazgo de Luisa, y ella conoce muy bien, primero conoce cómo funciona el Estado, y conoce a todos también los que cometieron anormalidades. Los conoce muy bien. Y que en su momento fueron reprendidos por Correa, pero no fueron sancionados. Ya, con eso concluyamos ese asunto. Y ahora sí quiero decirle solamente que me des un minuto para... Correcto, esto. correcto. Ya terminamos el tema seguridad. Ahora sí, vamos con lo otro. A ver. La historia del Ecuador siempre ha sido mentirosa. Y aquí le voy a dar un ensayo mío sobre Montalvo, donde usted es de la tierra de Montalvo, ¿no? Yo soy orgullosamente educado en la filosofía montalvina,
que se encargó de burilar el pensamiento obtuso de los conservadores para que florezca la revolución alfarista. Sin el pensamiento de Montalvo no hubiese habido revolución alfarista, porque Montalvo nace, ahí está, en un estado feudal. La primera constitución del Ecuador era feudal, no era democrática, y usted como abogada lo debe conocer. A ver, entonces, déjeme leer un mensaje. José Cruz dice: el expresidente Correa nunca ha reclamado ser candidato a presidente. Eso lo dice en un mensaje que pone. Es verdad, él no ha reclamado. Él incluso ha dicho: yo quise retirarme, quise ser expresidente, pero con todo el ataque que le han hecho, el ataque mediático, la persecución, difícilmente él ha podido ser un expresidente y ha tenido que defenderse. Pero sí creo que él debe bajar su participación en estas elecciones y dejar que los nuevos actores, Luisa, Diego Ponce, Diego Borja, ellos le den la propuesta. Porque hay una narrativa que deben entender también dentro de la Revolución Ciudadana. Hay una narrativa de la oposición. El cuco es Correa, el diablo es Correa. Es que si votan por Luisa va a volver Correa. ¿Pero qué es Correa? He dicho yo. No, es que Correa es el que hizo esto, hizo el otro. No hablen tonterías. Un día casi me agreden. Las estupideces son un día casi me agreden por defender, no a Correa, sino por defender la verdad. Como tiene que ser en realidad. Es que han implantado el odio. Pues, también, implantado el odio y creen que... Los grandes medios de comunicación y la mentira han como hecho forma ese de gobierno, ¿no? Sí, sí. Hace días yo no le voy a nombrar a la persona que dijo esto de José María Urbina. No le voy a nombrar porque... No vale la pena. No vale la pena. Y le conozco y un día dijo ser mi amigo. Pero los mentirosos no son mis amigos. Un día yo le contraté para que haga un trabajo académico en Manabí. Bueno, y no digo más. Sigamos. Este señor se atreve a decir de que la situación actual del país de caos es más o menos a la que se vivió con Urbina cuando se genera una desestabilización a raíz de que se termina el gobierno de José María Urbina y sale electo el Robles como sucesor. Pero ¿qué acontece? La Iglesia Católica, la oligarquía, los terratenientes serranos, ellos son los que desestabilizan el poder que dura alrededor de casi 3 años y eso concluyó con la asunción al trono celestial de la República del Ecuador de Gabriel García Moreno. Pero después de que pacta con Ramón Castilla, con el presidente del Perú, para que bloquee el puerto de Guayaquil y aquí se firme el Tratado de Mapasingue, por aquí cerquita. El Tratado de Mapasingue, Estamos en Mapasingue. Que lo firmó Guillermo Franco, un militar guayaquileño, que quedó invalidado por el propio Congreso de la República del Perú, porque no representaba a nadie. También se forma el gobierno de Manuel Carrión Pinzano en Loja y el de Jerónimo Carrión en Cuenca y el de García Moreno en Quito, y así se distribuyeron. Hubieron 4 gobiernos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se dio el bloqueo de Guayaquil? Porque la iglesia ecuatoriana, que dependía del episcopado peruano, pactaron con el gobierno del Perú para que se permita la asunción al poder, que ayuden a la asunción al poder, y se crea el caos, se crea una especie de guerra interna, con una supuesta guerra entre el Ecuador y Perú que nunca se disparó ningún tiro, simplemente se bloqueó Guayaquil
y se firmó aquí el Tratado de Mapasingue, que quedó invalidado. ¿Por qué razón? Porque José María Urbina abolió la esclavitud aquí en el Ecuador, y a pesar de que dispuso en el presupuesto nacional de 400,000 pesos de oro para indemnizar a los tenedores de esclavos, que eran principalmente la Iglesia Católica y los terratenientes serranos y costeños, para la liberación de los negros, no les fue suficiente, y ellos, en odio a la liberación de los esclavos, ellos decían que ya no hay trabajadores para que produzcan las haciendas, ya no hay trabajadores para que produzcan el cacao, ya no hay trabajadores para esto y el otro y esto otro. Trabajadores gratis, trabajadores siempre habían, pero esclavos. Ese fue... Querían esclavos. ¿Ah? Querían esclavos. Querían esclavos, o sea, querían seguir manteniendo esclavos. Y los mayores tenedores de esclavos eran las haciendas del episcopado ecuatoriano. Qué cosa, ¿no? Entonces, y eso sale a defender Oiga, y ahora que está pasando... un sujeto, y viene a decir aquí, por esta misma plataforma, de que es igual a lo que hizo Urbina. Urbina lo que hizo es liberar al pueblo ecuatoriano de la esclavitud, que luego fue sometido nuevamente a la esclavitud piadosa, le llamo yo aquí en este libro. Hay otra cosa, esto es importantísimo. El día 2 de julio de 1859 se publica una proclama dirigida al pueblo del Ecuador en el diario El Comercio de Lima. ¿Y quién escribe eso? ¿Quién hace esa proclama? Gabriel García Moreno. Y que luego de esta proclama, él se posesiona en el poder, aupado por todas las fuerzas de derecha y la Iglesia Católica, los conservadores. Y después de eso, Ramón Castilla contrata unas barcazas al gobierno del Brasil y fundan por primera vez fundan el apostadero naval de Iquitos. Iquitos fue fundado por pelileños, por paisanos míos de la provincia del Tungurahua. Yo soy ambateño, pero son de la provincia del Tungurahua. Ellos fundaron Iquitos. Y después de esta publicación, de esta declaratoria que hace, eso yo lo pude comprobar y constatar en la biblioteca de la Universidad San Marcos de Lima, donde pasé sumergido revisando los archivos durante más de un mes. Y ahí traje estos libros. Y aquí están los libros de la historia del Perú, donde se narra todo esto, que no están aquí en estos libros de historia de Jorge Salvador Lara, que no están aquí en el resumen histórico de Enrique Ayala Mora. De Ayala Mora. Porque la historia es de quien la cuenta, definitivamente. La historia del Ecuador es mentirosa, y por eso escribí el libro País de la Infamia, y que lo voy a volver a reeditar, corregido y aumentado con el nuevo capítulo. Y es todo por hoy. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, por Carlitos, estar con nosotros acá en Estudios de Ecuador en Directo el día de hoy. Gracias. Es un honor para mí dirigirme al pueblo de mi patria en el ocaso de mi vida. Yo sé que pronto, a lo mejor, y si atentan, si muero por algún atentado, ya saben de dónde vendrá eso. El pueblo ecuatoriano sabe de dónde vendrá eso. Aspiro a morir por muerte natural, porque amo la vida. Así sea. Así sea. Buenos días. Gracias. Carlos Proaño, periodista de investigación, conversando con nosotros en esta mañana, aquí en Ecuador en Directo, en su espacio Los Especialistas.